Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué es una canalización. Ok, vamos a partir diciendo de que existen muchos tipos de canalización, pero básicamente hay una fuente, hay algo de lo que surge información o surge energía, aunque en realidad información y energía siempre van de la mano, ojo con eso, siempre van de la mano, ¿ya? Pero son dos aspectos de lo mismo. Bueno, hay una fuente de información y energía de la que surge esto y hay algo que la recibe. Hay algo que la recibe. Y eso que la recibe luego la tiene que dar y entregar. Ahora, eso que la recibe genera en esa recepción de la información y de la energía, cuando produce eso, cuando recibe eso, se convierte en un canal de esa información y esa energía. ¿Ok? Y bueno, después cuando la transmite, obviamente también cumple su función de canal. Ahora, hay muchos tipos de canalizaciones, como dije. Hay canalizaciones netamente de energía, por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo la práctica del Reiki. Eso simplemente canalizar energía, solo energía, no exactamente información, no contenidos, no contenidos, solo información, o sea, solo energía, ¿ya? Hay otro tipo de canalizaciones donde las personas canalizan, reciben información y la intentan transmitir. Eh, Hay otras expresiones de canalización como en alguna medida lo que yo mismo estoy haciendo. Toda la inspiración que uno tiene para hacer absolutamente todo es una canalización. Pero ¿de quién? ¿De dónde? De Dios, ¿ya? Si realmente estás siendo inspirado, siempre vas a ser inspirado por Dios, no hay por otra cosa. Ahora, lo que ocurre es que eh, en esto de la canalización hay problemas de comunicación, hay errores de comunicación, porque al final esto es básicamente que hay un emisor y hay un receptor, y en el transcurso de esta información y energía pueden haber ruidos, ¿ya? Y esos ruidos se generan, por una parte por el emisor y otra parte por el receptor, o ambos, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que no soy muy amigo del tema de las canalizaciones, no soy para nada amigo de eso, eh, especialmente porque yo no soy el que canaliza cierta información y entonces yo no sé la fuente, ¿ya? Porque hay personas que dicen canalizar a ciertos seres y en realidad ni ellos tienen la seguridad de que sea así realmente. Ahora, tú tienes un ser muy profundo, que es incluso un ser eterno más allá del tiempo. Y yo también. Y todos tienen un ser al que cada cual está buscando. Ahora, cuando yo he dicho que tal vez esto también puede ser descrito como una canalización, esto de comentarte a ti ciertas cosas, claro, pero es porque básicamente todos somos canales de nuestro verdadero ser. Todos somos canales de nuestro verdadero ser y también de Dios, porque a través de todos se está expresando en alguna medida la luz de Dios, ¿ok? Así que en alguna medida todos somos canales siempre, siempre, ¿ya? Pero es muy diferente a que venga una persona como yo o como cualquier otra y diga, yo voy a canalizar a, no sé, Elvis Presley, ¿ya? Y, me está diciendo que no sé, que le faltaron hacer canciones, no sé, una cosa así, estoy inventando, ¿no es cierto? Y lo estoy haciendo incluso como un poco, como un poco chistosa la situación, pero en realidad es algo así, o sea, hay mucha gente que dice canalizar y en realidad ni ellos mismos saben qué están canalizando, porque no están canalizando a Dios, no están canalizando a su propio ser, están canalizando vaya a saber quién, ¿ya? Y eso genera problemas porque no conocen la fuente y porque a veces el propio canalizador a veces tiene ruidos en su mente y no sabe limpiarlos, ¿ya? Entonces,
Hay un video que se llama autorrealización, puedes verlo aquí. En ese video hablo de que la autorrealización es simplemente realizar a Dios en ti, a través de ti, y para eso necesitas iluminar toda tu mente y toda tu alma, ¿ok? Bueno, mientras más te iluminas, más te conviertes en un canal de Dios, pero de manera pura, de manera limpia, ¿ya? Así que eso es en realidad canalización. Todos deberíamos interesarnos por esto, pero centrarnos en los orígenes puros de la fuente de información y energía, o sea, Dios y nuestro verdadero ser. Porque es como cuando se habla del concepto del maestro interior. ¿Qué y quién es el maestro interior? El maestro interior es tu propio espíritu, ni siquiera es tu alma, es tu propio espíritu. Pero cuando estás empezando en el camino espiritual y todavía tienes tu mente llena de miedos, rabias, culpas y una serie de cosas que son basura emocional, cuando estás con una mente así, honestamente no puedes conectarte con tu maestro interior, o sea, con tu espíritu. Así que, obviamente, en esos contextos, en ese contexto, a veces es mucho mejor y más fácil, obviamente, buscar a alguien que por alguna razón y de alguna manera haya limpiado más su mente y te puede dar un mensaje, ¿ya? Y eso sería, dentro de lo que estamos hablando, como un maestro externo, ¿ya? Eh, pero, pero, el asunto no es tampoco quedarse en eso, el asunto es avanzar, avanzar, para que tú puedas eventualmente conectarte con tu propio espíritu, porque en teoría realmente no debería haber nadie externo que te diga lo que tú debes hacer. Si lo que tú debes hacer lo debes saber tú, pero si no eres capaz de encontrar eso dentro de ti, entonces es porque todavía tienes mucho ruido mental. ¿Entiendes? Y entonces no puedes canalizar a tu propio espíritu. Yo no tengo ningún interés en estar canalizando almas desencarnadas o a no sé quién. Absolutamente ningún interés. Ningún interés. A mí solo me interesa conocerme a mí mismo tal como Dios me creó, y eso significa canalizar a mi propio espíritu. Y entonces cada vez que yo quiero ayudar o transmitir información como en este video, en realidad yo le pido inspiración a Dios y listo, y se acabó, ¿ya? Pero no estamos canalizando a ningún ser de otra dimensión ni de un planeta de no sé dónde, no, ¿ya? Respeto si a ti te interesan esas cosas, pero a mí no me interesa, ¿ok? Ya, eso es canalización. Espero que haya servido este video. Nos vemos en un siguiente video.